gente, servicios secretos, sistemas de inteligencia, nuevas tecnologías que parece que saben todos. Y parece incluso, decían, y hablaremos de eso al final del programa de profecías, hay muchos que se referían a un gran ojo, a un gran oído, a una especie de escucha general del planeta que se iba a producir en un momento. Y nos hemos quedado alucinados cuando hemos visto que con las últimas investigaciones periodísticas, militares, estamos viendo que hay operaciones, yo no sé si siniestras o no, para escucharnos todo, no solo la radio, sino muchas más cosas. Se llama Echelon, una historia apasionante. Nos introduce en ella nuestro compañero Carlos Barroso. Cada vez que teclea su ordenador para enviar un correo electrónico, cada vez que descuelga el teléfono para hablar con alguien, el sistema Echelon se pone en marcha. Un proyecto secreto que comenzó a gestarse entre estadounidenses y británicos para controlar el flujo de informaciones de la Guerra Fría. Sin embargo, terminada la contienda, esa operación de vigilancia siguió creciendo en tiempo de paz, incontrolable, acoplando todo tipo de moderna tecnología, de la que los usuarios no sabemos nada. Un gran monstruo que ya alerta a medio mundo. Echelon, que según parece significa algo así como escalafón, nos hemos quedado impresionados también. Nosotros la verdad es que nos impresionamos con casi todo, pero porque todo es impresionante. La cantidad de cosas que pasan, que ocurren y que no se nos cuentan. Tengo en las manos un libro de Nacho García Mostazo, periodista de CNN Radio. Tiene una página, libertadvigilada.com, donde podéis acudir a alguna de estas informaciones. Sabéis siempre, y os lo preguntéis constantemente, que este programa tiene una página amiga, www.ikerjimenez.com, donde están todos los programas de Milenio 3 con un solo clic. Los que no podéis escucharlos, ahí lo tenéis, ikerjimenez.com. Y en Libertad Vigilada, Nacho García Mostazo, con el subtítulo El espionaje de las comunicaciones, ha hecho un trabajo impresionante, increíble, sobre cómo nos escuchan, quién nos escucha, y yo no sé si por qué nos escuchan. Nacho, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, gracias. Magnífico trabajo. Gracias. Ediciones B, Libertad Vigilada. Todo empieza también después de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y sobre todo porque Estados Unidos y el Reino Unido, vamos a decir que se asocian porque creen que es muy importante, caramba, es lógico también pensarlo, escuchar al otro bloque soviético. Tú pones en tu libro que se había creado ya la asociación, digamos, de inteligencia Intersputnik, que ya hacían lo propio desde los países del este, y que Echelon, o el embrión de Echelon, o de este sistema que al principio nos vas a contar fue muy manual y luego se ha convertido, por supuesto, en informático y digital y con toda la tecnología a su alcance, pero en un principio había esa sensación. Lo que pasa es que pasó la Guerra Fría y ese sistema siguió enriqueciéndose al margen de cualquier ley. Exactamente, es así. Todo surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra, en efecto, Estados Unidos y el Reino Unido comparten la inteligencia ultra, que les da grandes victorias sobre los nazis, que les da la victoria definitiva sobre los nazis. Obtienen información de inteligencia interceptando las comunicaciones del ejército nazi y por supuesto también luego en la batalla del Pacífico, en la Guerra del Pacífico, también interceptan las comunicaciones de los japoneses, rompen sus códigos, rompen sus claves de cifrado. Las máquinas Enigma de los alemanes o la clave púrpura de los japoneses la destripan en muy poco tiempo, trabajando. Aquella magnífica máquina Enigma que parecía que era lo más difícil del mundo de desencriptar, ¿no? Pues Alan Turing, un genio británico, un matemático brillantísimo, trabajó durante muy poco tiempo, de ahí su brillantez, durante muy poco tiempo, para romper las claves de la Enigma con algo que él llamó las bombas, que eran las Enigmas al revés. Trabajaban varias bombas y le puso ese nombre curiosamente por un helado que se estaba tomando, una bomba italiana. Y ahí empieza el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La decadencia de los nazis. La Segunda Guerra Mundial, se dice, y muchos expertos lo dicen, terminó 2 años antes de cuando tenía que haber terminado, porque la inteligencia ultra, es decir, la alianza de espionaje, de interceptación de las comunicaciones y de ruptura de las claves y códigos de cifrado que
utilizaban los nazis. Esa alianza británico-estadounidense consiguió tantos hitos en el espionaje que se anticiparon tanto a los nazis y fueron capaces de obtener la victoria muy rápido, ¿verdad? A partir de esa alianza de la Segunda Guerra Mundial, a la que también se añaden canadienses y otros países de la Commonwealth, llega el año 48 y Estados Unidos y el Reino Unido deciden plasmar ese acuerdo y mantenerlo indefinidamente, el acuerdo militar que ahora se ve porque es, y el acuerdo en el espionaje, y firman un pacto que se llama el Pacto UK-USA, UCUSA. Ese acuerdo sigue siendo un documento secreto. El Parlamento Europeo, que denunció en el año 2001 la existencia de la red Echelon y del caso Echelon, dice que ese pacto existe, porque además los países firmantes de ese acuerdo han reconocido su existencia, no su contenido, pero sí su existencia, y a partir de ese momento, del año 48, la alianza británico-estadounidense cuenta además con otros países que se le añaden de la mano de los británicos. Más de 50 años de tecnología acumulada. Me gustaría, sí, Nacho, preguntarle en un momento al otro lado de nuestro estudio. Estamos aquí periodistas y escritores, es un placer estar con todos vosotros, con esta música que nos pone Javier Rodríguez, nuestro lugarteniente, músicas, nunca mejor dicho, de un buen amigo, Francisco Rico, que nos compone estas sintonías para el programa. Pura conspiración. Santiago, escuchamos a Nacho, Santiago Camacho, nuestro conspirador de nuestro equipo, todas las madrugadas de 3 a 4 con nosotros, ya lo sabéis, con también su magnífico libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, La esfera de los libros, 4ª edición, un éxito. Santiago, esto no es una leyenda urbana, ¿verdad? Estamos hablando de una conspiración muy real, donde incluso ha habido denuncias por parte de diversos parlamentos para que, caramba, ¿qué ocurre con este sistema? Luego contaremos con detalles porque son significativos, hasta qué punto nos pueden estar vigilando, hasta qué punto pueden interceder en nuestra privacidad, pero es auténticamente real, sí, y no hay quien lo controle. No hay quien lo controle y además obedece a... Sería primero, perdóname Santiago, primero hoy en día echaron una gran red, sobre todo de antenas, digamos, captadoras de información, ¿no? Sí, aunque en realidad Echelon es solamente una parte y posiblemente la punta del iceberg de todo un sistema de espionaje electrónico muy sofisticado que no solamente sería por la interceptación de comunicaciones, sino por ejemplo por ya hablaremos más tarde de eso, por la gestión de bases de datos cruzadas procedentes de diferentes ámbitos. En fin, no solamente se trata del tema Echelon. Y la verdad es que cuando me decías que es completamente real, estaba pensando en una página web que para todos los que lean inglés, sobre todo, puede ser una de las fuentes de información alternativa más importantes que hay ahora. Me refiero a la página de la Federación de Científicos Americanos. Es una organización muy prestigiosa que tiene unos orígenes muy curiosos. La Federación de Científicos Americanos, primero la Federación de Científicos Atómicos, el núcleo está en los científicos originales que desarrollaron el proyecto Manhattan, los científicos que desarrollaron la primera bomba atómica, que arrepentidos de la monstruosidad que habían hecho, se unen en una asociación para controlar el desarrollo de las actividades militares de los Estados Unidos y para ver qué hacían con ese arma que habían creado. Luego eso lo extienden a todas las actividades militares y de inteligencia. Y en uno de los últimos informes de la Federación de Científicos Americanos hay un dato sumamente extraño. Y es que desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días, las actividades de inteligencia del gobierno estadounidense no han decrecido, sino que han aumentado de manera exponencial. En tiempo de paz, lo que parece... Efectivamente. Hasta ahora, vamos. ¿Qué justificación tiene eso? La justificación que tiene eso es que antes se hacía una especie de espionaje de supervivencia, de espionaje de Guerra Fría. Ahora realmente de lo que se trata es de generar las bases de un imperio, de generar una hegemonía, lo cual requiere una serie de actividades muchísimo más amplias, ya que no solamente estamos hablando de lo militar o de lo ideológico, sino que además estamos hablando de lo económico, de lo político. Estamos cubriendo cantidad de terrenos que en una situación de Guerra Fría, como era la pugna con el bloque soviético, pues no había. Ahora nos vais a explicar a toda la audiencia, a mí el primero, que soy un ignorante en estas materias, físicamente hasta qué punto
se han perfeccionado estos sistemas de espionaje y hay detalles asombrosos. Pero sí me gustaría a toda la audiencia que por favor tomen nota de nuevo, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, porque los mensajes que lleguen a partir de ahora a nuestro buzón luego serán preguntados a Santiago y a Nacho, a Javier, que está ahí con nosotros también, por supuesto. Bueno, pues vuestras opiniones, sugerencias, es importante oír vuestra voz, vuestros mensajes, porque precisamente yo ahora mismo en el estudio 1 hay un ordenador, podéis escuchar incluso las teclas, y yo voy a mandar un mensaje milenio3@cadenaser.com. Bien, ¿qué he hecho? Algo que hacen millones de personas en todo el mundo constantemente: mandar un email. Nacho García Mostazo, esta operación tan habitual que todos habrán sentido como propia, ¿me puede vigilar alguien en este momento? ¿Alguien puede saber qué dato estoy informando? ¿Alguien puede estar ahí con la lupa detrás de mí? Acabas de mandar una postal. Acabo de mandar una postal, no una carta cerrada. Esa es la diferencia. Los correos electrónicos, como los sistemas informáticos que utilizamos fuera de los Estados Unidos, van, por así decirlo, castrados en su seguridad. En Estados Unidos, las claves de encriptación que llevan por defecto los sistemas informáticos, los programas informáticos, los navegadores y los programas de correo electrónico, tienen una encriptación de 156 bits. No voy a hacer una explicación técnica, pero para que os hagáis una idea, es una buena clave para que sean seguros los intercambios de información por Internet. Pues bien, esos mismos programas, cuando se venden a la exportación fuera de los Estados Unidos, se les corta parte de la capacidad para encriptar la información que se envía, es decir, para cifrarla, de modo que mientras los ciudadanos estadounidenses se intercambian mails que son realmente cartas cerradas, que no son fáciles de abrir y de leer por parte de los servicios de inteligencia, fundamentalmente los estadounidenses, que son los más poderosos, y los británicos también, mientras tanto el resto de ciudadanos en cualquier otro lugar del mundo nos intercambiamos postales, que son facilísimos. Somos internautas de segunda. Acompañan, en efecto, a nuestro email, al mail que acabas de mandar, le acompañan parte de los bits de la clave de encriptación de tu propio ordenador, de modo que cuando tú lo envías directamente va con un paquetito de información que dice: la mitad de la clave es esta, por si el servicio de inteligencia correspondiente quiere leerlo, tiene la mitad de la clave y la otra mitad ya está chupado. Abrirla directamente y lo puede leer de forma inmediata. Por eso digo que es una postal. Una postal en vez de una carta. Impresionante, ¿verdad, Javier? Estamos ya a punto. Luego tienes que ponerte del lado de los oyentes, junto con Carmen, con Katia, que vendrán aquí con las sugerencias de los oyentes, y contarnos qué te parece. Pero lo peligroso es aquí quién rige esto, ¿no? Precisamente. ¿Quién coordina esto y quién lo dispone para que haya, hombre, ciertos límites, ¿no? ¿Y a quién llega esta información y qué se hace con ella, ¿no? Yo creo que estas son las grandes dudas que se manejan. Evidentemente estamos hablando de un compromiso de la libertad y sobre todo de la privacidad de nuestras comunicaciones. Es algo bastante serio. Vamos a comprender después, en nuestra segunda hora, cómo algo tan sencillo como mandar ese mail o llamar por móvil o mandar un fax se puede convertir en toda una odisea. Os esperamos dentro de unos minutos. Os dejamos con los servicios informativos de la SER. La otra realidad. Milenio 3 en la SER. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. Nueve y 7 minutos, programa especial. Llevamos desde las 8 de la tarde, Milenio 3, especial como la situación mundial que estamos viviendo. Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, que os habla Iker Jiménez, nuestros compañeros Jorge Martínez y Javier Rodríguez, lugartenientes de esta nave del misterio, como siempre decimos. El equipo que en esta semana se ha adentrado en las entrañas de la conspiración, un término muy amplio. Hemos estado hablando la primera parte de qué ocurrió en Palomares, un gran accidente de tipo radiactivo sobre el que hubo mucho silencio. Por eso nos hemos metido con él. Y ahora estábamos hablando con compañeros como Nacho García Mostazo, autor de Libertad Vigilada, o con Santiago Camacho, autor de las 20 grandes conspiraciones de la historia, sobre cómo nos vigilan. Y con esa palabra casi totémica, echelon, que significaría algo así como escalafón. Santiago, se habla de que este sistema tecnológico utiliza ciertas palabras, ciertas claves. Bueno, es más, tenemos a un compañero antes, y me gustaría que lo escucharais, un compañero de esta casa, del equipo de Hoy por Hoy y director
de Radiocable, nuestro compañero Fernando Berlín. Le preguntábamos más o menos lo mismo, Santiago. Vamos a escucharle, porque hay la leyenda urbana, el rumor, de que si nosotros hacemos lo que he hecho yo antes de enviar un mail, si pongo determinadas palabras, me van a vigilar más o menos. Es decir, como si hubiera ciertas claves muy concretas. Os preguntaréis qué palabras son esas, cuáles son las palabras del peligro, por qué con determinada frase, con unas y otras no, entro a ese espectro de los vigilados. Escuchamos a Fernando Berlín. Realmente el funcionamiento interno de la red de Echelon no se conoce con mucha exactitud. Hay un analista, John Pike, de la Federación de Científicos Americanos, que explicaba que había una serie de capas de información, y de allí surgió un correo electrónico que circuló velozmente por la red con las palabras que supuestamente recogía la red de Echelon, y entre esas palabras estaban algunas como presidente, atentado, algunos nombres de diferentes tipos de explosivos, también el nombre de Bin Laden, por ejemplo. Lo que pasa es que lo cierto es que de ser así, habría sido un sistema absolutamente caótico, porque con lo que no se contaba es con que ese mensaje pudiera volar masivamente por la red de Internet, porque de hecho se convirtió en uno de los grandes leitmotiv de la antiglobalización y se utilizó como paradigma del control, y ese mensaje se reenviaba de unos usuarios a otros con la intención de bloquear el sistema Echelon. Los internautas unidos en esa democracia, al menos aparente, que hay en Internet, para que todo el mundo sepa cuáles son las palabras claves. Por cierto, en ese mail, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, podéis enviar vuestras cuestiones, vuestras preguntas, sugerencias en torno a si somos espiados, ¿qué opináis? ¿Que debe estar esto así para, por ejemplo, bueno, pues luchar, ¿no?, contra el terrorismo, contra tantas cosas, o que atañe y afecta a nuestra propia libertad personal? Vuestro mail, milenio3@cadenaser.com, para vuestras cuestiones, que ahora Katia Rocha y Carmen Porter leerán aquí en el estudio. Santiago Camacho, tú que eres un experto en Internet. Internet tiene un programa al que os invito ya a todos, Los misterios de Internet, pero se dice que Internet, y lo comentéis en ambos libros, nació de una especie de tecnologías que pasaron luego al público. Antes se llamaba algo así como ARPANET, aquellos ordenadores conectados, y eso pasó al público, es decir, tuvimos un acceso privilegiado, la sociedad civil. Pero al mismo tiempo había otra historia, este Echelon, que no solo no pasó a la sociedad civil, sino que fue engrandeciéndose en su propio secreto. Se habla de que esa tecnología para vigilarnos tiene una potencia superior o una ventaja de 10 años sobre Internet. 10 años más allá en tecnología es un infinito, y que se está utilizando ahora para vigilarnos no sabemos ni de qué forma. ¿Verdad o leyenda? Parte verdad y parte leyenda. Por ejemplo, lo que nos comentaba nuestro compañero hace un momento, pues yo recuerdo esa iniciativa, y fue algo muy bonito, muy romántico, pero absolutamente inútil. De hecho, pensemos que, pues tal como está ahora mismo el patio, la iniciativa de denunciar que había unas palabras que eran vigiladas y demás, pues tal como está ahora mismo la situación, pues si tuviesen que interceptar y leer todos los mensajes que por el mundo hay que mencionan a Bin Laden, atentado, bomba, Saddam, etcétera, etcétera, pues realmente sería imposible. Lo que sí se recurre, y eso sí que se intuye, es efectivamente a lo que mencionaba de un sistema en capas. Ese sistema en capas primero intercepta determinadas informaciones y luego las somete a un sistema de bases de datos cruzadas muy complejo. Además, se sospecha que el sistema se autoprograma heurísticamente, es decir, aprende de sus errores y poco a poco va haciéndose mucho más fino, más inteligente. Es como el famoso Deep Blue, el ordenador programado que juega al ajedrez, que él mismo analiza el juego de su contrario y puede contrarrestarlo. Pues se captura primero el mensaje, luego efectivamente se recurre a esas bases de datos en las cuales se tiene en cuenta no solamente esas palabras, sino de dónde procede, a quién está mandado, la historia de mensajes de ese usuario, la historia de mensajes de ese receptor, etcétera, etcétera, y entonces sí que parece ser que se filtraría un número sensiblemente inferior de mensajes que llegarían por fin a operadores humanos. Pero realmente todo esto que estamos diciendo es lo que ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones postulan como posible, pero en base a meras especulaciones, puesto que estamos hablando posiblemente de uno de los 3 o 4 secretos militares mejor guardados de la actualidad. Nacho García Mostazo, periodista de CNN Radio, dejaba más o menos claro que hacia el año 84, ni más ni menos, algunos satélites eran capaces de fotografiar un sello en el suelo. ¿Cierto? Cierto. ¿Y esto qué implica? Es decir, si en el año 84 había esa tecnología de vigilancia,
qué tecnología, además, digámoslo de forma mundana para que todo el mundo nos entienda, pueden estar utilizando ahora mismo con nosotros o con quien interese, porque imagino que nosotros personalmente tampoco mucho interés tienen, somos buenas personas. No interesamos en absoluto, desde luego, pero esta tecnología, que en el año 84 era capaz de hacer una foto a un sello de correos, ha evolucionado tanto como que los satélites de vigilancia, por ejemplo, son capaces ya de hacer una retransmisión en directo hasta el punto de coordinación, donde se recibe la imagen y el sonido de esos satélites. Los satélites de última generación, que se han lanzado en los años 97, 98 y 99, los Lacrosse de los Estados Unidos, son los últimos de los que se conocen algunos datos, son capaces de hacer un seguimiento en tiempo real y se combinan con otros satélites que son capaces de interceptar comunicaciones desde el espacio. Ya sabemos que al no haber oxígeno, al no haber aire, no hay atmósfera en el espacio, no se transmiten las ondas de radio, pero algunas sí. Las microondas, por ejemplo, que se salen de la Tierra, sí se esparcen, y no son las microondas de nuestro microondas, sino las que se utilizan para intercomunicar puntos lejanos terrestres, es decir, esas antenas que vemos habitualmente por la carretera. Y esa red, Nacho, entonces físicamente, que es una cosa que se me está viendo en la cabeza, o sea, físicamente en el planeta Tierra hay una serie de estaciones concretas, sí, donde hay, vamos a llamarlo así, y sabéis que yo soy absolutamente sencillo para estas cosas, una especie de antenas parabólicas, se interconectan con un sentido que tampoco sabemos, y hay una red de vigilancia concreta. Sí, combinando satélites de escuchas, satélites de vigilancia y estaciones terrestres, donde en efecto hay grandes antenas parabólicas que se dedican, por una parte, a recibir la señal de esos satélites, que se dedican a interceptar o a vigilar desde el espacio, y por otra parte a interceptar la señal del resto de satélites de telecomunicaciones, que son geoestacionarios, que orbitan a la altura del Ecuador, a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, y esos satélites de telecomunicaciones son los que transmiten nuestras comunicaciones intercontinentales, entre otras cosas, además de los cables. Pero lo que hacen es interceptar todas esas comunicaciones y barrerlas, como decía Santiago, barrerlas para por capas ir subiendo datos, comunicaciones, sean cuales sean, faxes, telegramas, telex, llamadas telefónicas, mails, etcétera, las suben hasta la superficie, donde un analista, que son los espías del futuro, son los espías del presente, un analista sentado cómodamente en su despacho en Maryland, en Estados Unidos, está mirando una pantalla de ordenador donde aparecen los mensajes interceptados de un tema concreto al que él se dedica. Es decir, ese analista no es un experto en Europa, no, es un experto en armas no convencionales entre Europa y países árabes, pongamos el caso. Y entonces todos los mensajes interceptados que se refieran a ese tema concreto aparecerán en su pantalla. Y al cabo del día, ese agente ha descartado la mayoría y se ha quedado con unos cuantos, con un fax, con un telex, con un telegrama, con una llamada telefónica, y hace un informe. Y ese informe es el que queda con esos adjuntos, esos mensajes adjuntos, y pasa a una carpeta que al día siguiente se volverá a reabrir. La red Echelon, por tanto, según denunció el Parlamento Europeo, es la que se dedica única y exclusivamente desde 1970 que nace hasta nuestros días a interceptar comunicaciones vía satélite. Pero como bien decía Santiago, esa red es solamente la punta del iceberg, porque detrás de la red Echelon hay muchas otras redes que se engloban todas ellas dentro de una cosa que se llama el sistema SIGINT, el sistema de inteligencia de señales o de espionaje de señales de los Estados Unidos, que las siglas son USSS, y es la madre de todo ese espionaje. Y por encima de esa red de espionaje que intercepta cables submarinos, comunicaciones intercontinentales, comunicaciones dentro de un propio país, generalmente desde las embajadas. Pero la pregunta, Nacho, sería... Digo, sobre esa red está una agencia que es absolutamente desconocida para el público en general, que es la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Todos conocemos la CIA, el FBI y poco más, la DEA quizá, la Agencia Antidrogas. No conocemos a la NSA. La NSA gasta la mitad del presupuesto anual de los Estados Unidos dedicado al espionaje. Lo que había que preguntarse, Nacho, y quizás sería importante, es si es necesario. O sea, es decir, si bueno, tal y como está el mundo, y tal y como está el asunto del terrorismo, y tal y como está el asunto de determinadas cosas, esto es necesario o no, y si nosotros, las personas, como decía antes, pues un poco hablando humorísticamente, como nosotros, que no tenemos desde luego ninguna deuda, pues podemos sentirnos tranquilos o no. Pero claro, también hay, y eso os lo pregunto a través del mail, pues cierta invasión de nuestra libertad quizá. Me gustaría que escucharais uno de esos casos más dramáticos, a donde llega, por ejemplo, alguien que está siendo vigilado. Nos lo contaba Fernando Berlín, nuestro compañero experto en Internet, y hasta qué punto tener localizado a una persona puede acabar, pues por ejemplo, hasta casi
con la muerte de esa persona. Le escuchamos atentamente. Todo lo que nos llega a los ciudadanos, toda la tecnología que llega a los ciudadanos, siempre va muchos años por detrás de lo que se trabaja en los ámbitos militares. Hay que recordar que en el año 96, cuando durante la guerra de Chechenia había un líder, Dudayev, que fue asesinado mientras estaba hablando por su teléfono móvil. Entonces se dispararon 2 misiles desde Rusia. Él estaba manteniendo conversaciones para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de paz en Rusia, y se trianguló su teléfono móvil para que 2 misiles se dirigieran directamente al lugar desde donde procedía la llamada. Así fue asesinado. Así que imagínate, si entonces en el año 96, que hoy conocemos todos cómo funcionan perfectamente las comunicaciones, sobre todo las del teléfono móvil y la facilidad para rastrearlas, pero en el año 96 no era así, y sin embargo ya entonces se empleaban con tanta exactitud como para poder terminar con una persona, ¿no? Así que imaginemos que se puede ver, si comparamos, si vemos por ejemplo una cámara de vídeo digital de las que venden en cualquier centro comercial, la capacidad de zoom que tiene, que no tendrá un satélite que está construido expresamente para eso. Hay quien dice que desde el aire se pueden fotografiar y ver el dibujo de una moneda. El dibujo de una moneda, de un sello. Javier Sierra, nuestro compañero, quería preguntar algo. Preguntar sobre todo a Nacho, después de esta descripción que nos ha hecho tan tremenda, ¿no?, de las capacidades de la red Echelon, me gustaría preguntarle quién controla esto. Es decir, se supone que es el presidente de los Estados Unidos la máxima autoridad en este asunto, pero que también podría o ser el propio presidente espiado, o el presidente utilizarlo para espiar, por ejemplo, pues a los demócratas en este caso. Hay, como sostienen otros autores, en este caso estoy recordando, por citar el último gran conspiranoico, al francés Thierry Meyssan, un poder dentro del poder que es el que controla esto. Aclaremos una cosa, Javier, para que la gente que no nos haya seguido. Thierry Meyssan, que fue esa persona que argumentó en un libro muy polémico que que un proyectil fue lo que se estampó contra el Pentágono, ¿no? Sí, en ese sentido hay cientos de teorías de la conspiración. En efecto, esta es la última, que hablan de que el Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano máximo, el organismo máximo que se reúne en torno al presidente de los Estados Unidos, y son los únicos altos funcionarios que son capaces de acceder a esta información, al destilado de esta información interceptada, que son un contrapoder incluso en la sombra. Hay muchísimas historias a propósito de esto. Yo no tengo ninguna acreditada a propósito de ello, pero sí ha habido espías, sobre todo de la CIA, ya retirados o que han abandonado su puesto, que han hablado de que ese Consejo de Seguridad Nacional no es otra cosa que un gran Sanedrín donde se mueve el dinero y las influencias y el poder en el mundo. Si el presidente está dentro de ese consejo, que lo está, o al margen de ese consejo porque ellos trabajan en contra del presidente, eso ya sería otro cantar, eso sería una teoría conspirativa. Pero lo cierto es que ellos son quienes al final controlan y lideran y reciben la información que se obtiene a través de este tipo de redes. Hay un dato, yo creo que a sumar a todo esto, bastante escalofriante, que probablemente muchos oyentes no recuerden, y es que de todos los presidentes de los Estados Unidos, solamente uno fue antes director de la CIA, y por lo tanto estaba por encima, digamos, de todas estas cuestiones. Ese individuo era George Bush padre. George Bush hijo es el que está desencadenando todo esto, con unos lazos de comunicación evidentemente con el padre que están fuera de toda duda. Creo que también es un dato a tener en cuenta en medio de todo esto, ¿no? Dato importante, pero Santiago, una cosa quizá más importante todavía. Esto parece que, en teorías conspiranoicas, como comentaba antes Nacho, el Parlamento Europeo y otro tipo de sectores de la sociedad ha denunciado esto. ¿Quién ha denunciado esto y por qué? ¿Y por qué se han levantado, digamos, el grito al cielo? Porque, a fin de cuentas uno puede pensar, a nosotros no nos hace ningún daño, es decir, es lógico que se vigile. Yo, sinceramente, me voy a poner del lado de la lógica. En mi opinión, es lógico que se vigile. ¿Cómo no se va a vigilar tal y como está el mundo? ¿Cómo no va a haber determinadas redes de información? Pero parece ser que otras personas, ejemplo Parlamento Europeo, dicen, hombre, que esto es un poco excederse. ¿Cierto o no, Santiago? Pues es excederse, pero no solo eso, sino porque el Parlamento Europeo ha levantado su voz porque ha sido directamente afectado por estas actividades. La Unión Europea ha sido directamente afectada. Desde que ha cambiado el panorama mundial, desde que la política de bloques ya no existe, desde que ha surgido una Unión Europea emergente, realmente hay una guerra no declarada, una guerra comercial, una guerra económica entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Fíjate qué casualidad
que justamente los 3 miembros de la OPEP que están planteándose, de hecho Irak ya lo había hecho, cambiar su sistema de pagos al euro en vez de al dólar, que son Irak, Venezuela y Irán, son precisamente los que más problemas están teniendo ahora mismo. Hay quien dice que precisamente ese tipo de acciones tendrían una motivación económica detrás y que sería muy complejo explicar ahora. Pues bien, el Parlamento Europeo se quejó en su momento y inició sus investigaciones porque descubrió que este sistema estaba siendo empleado para boicotear contratos de firmas europeas, contratos muy importantes, pues de empresas de defensa, de empresas aeronáuticas, contratos multimillonarios, vitales para el sostenimiento de la industria y de la tecnología europea, que por esta información privilegiada podían presentar lógicamente las empresas estadounidenses a los que se les ofrecía esta información pliegos de condiciones muchísimo más ventajosos. De ahí viene precisamente ese interés del Parlamento Europeo por este tema. Esa frase de quien tiene la información tiene el poder. Carmen Porter, buenas tardes, noches, ¿no? ¿No es nuestro horario habitual? Sí, buenas noches, Iker. Katia Rocha, nuestra productora. Hola, buenas noches. Estáis las dos con preguntas de los oyentes a través de milenio3@cadenaser.com. Tenemos apenas 5 minutos. Os pediría, por favor, brevedad para que, bueno, la gente conozca vuestra opinión. Ha habido todo tipo, imagino, de encontradas suposiciones. ¿Nos espían? ¿Es bueno que nos espíen? ¿Hasta dónde nos espían? Carmen. Sí, de hecho nos ha mandado un mail y nos dice: hola, creo que el problema para evitar que te vigilen los correos se resuelve utilizando un programa llamado PGP. ¿Lo conocen los tertulianos? Y puede descargarse gratuitamente en Internet. Es el único programa, Pretty Good Privacy. Se puede descargar en Internet, todavía es gratuito y en efecto nos permite proteger nuestras comunicaciones y conseguir que nuestros emails ya no sean postales, sino cartas cerradas. Katia. Tenemos un email de José Álvarez que nos pregunta sobre la red de espionaje Enfopol, la contramedida de Europa a la red de Echelon. Le gustaría que habláramos algo de este tema. Sí. ¿Cómo están puestos nuestros Enfopol es el nombre con el que se conoce una serie de documentos del Consejo de Europa. Documentos elaborados para trazar una serie de normas y leyes para favorecer la vigilancia. Y es que lo cierto es que en los últimos años los servicios policiales de muchos países de la Unión Europea venían pidiendo que se facilitara su capacidad para interceptar comunicaciones cuando se trata de la investigación penal de los delincuentes. Entonces, sobre documentos Enfopol se trabajó para generar leyes, para dar nuevas legislaciones que facilitaran el trabajo a la policía. ¿Qué es lo que sucede? Que detrás de esos documentos, detrás de esas nuevas leyes que se han puesto en marcha recientemente, detrás están los servicios de inteligencia, que son los que promueven esto. Y mientras la policía tenga facilidades para hacer su trabajo siempre por la vía penal, los servicios de inteligencia también lo tendrán, pero no tienen la vía penal. No olvidemos que los servicios de inteligencia no son la policía, no persiguen al delincuente con un juez, sino que sirven para informar a sus gobiernos y aprovechan que nuestras comunicaciones, que nuestros sistemas de comunicaciones son transparentes, aprovechan esa facilidad dada a las policías para obtener información ellos. Steve Fox nos dice: Estados Unidos nos espía, entonces sería justo que alguien accediera a sus archivos y los hiciera públicos, desde proyectos, conspiraciones. ¿Qué opináis? Alemania y Francia son los dos países más fuertes y tienen su propia Echelon, por así decirlo. La Unión Europea intenta tener también su propio sistema. La Unión Europea Occidental, que ya no existe, se fusionó con la Unión Europea y tenía, entre otras cosas, la base de satélites de Torrejón de Ardoz y puede dedicarse presuntamente a hacer lo mismo. También es cierto que no con tanto poderío como los norteamericanos. Lo que es cierto, Nacho, Santiago, sobre todo, y para que la gente nos comprenda y nos entienda, es que la tecnología ha llegado, como es lógico también, a un cierto punto que parece que se hace realidad eso de Orwell, ¿no? Y el gran hermano y el ojo y el oído, que todo lo escucha, del que ya hablan algunos profetas. Y quedaros con este detalle de profetas, profecías, el tiempo por venir, porque creo que tenemos una auténtica noticia importante, que daros un invitado de excepción, y nos estáis preguntando constantemente en este tiempo de guerra o de polémica o de belicismo, lo que queréis llamarlo, y en el que no nos metemos, porque siempre en estos tiempos surgen voces, personas que hablan de que esto ya se había anunciado. Tenemos un invitado absolutamente excepcional dentro de unos minutos, José María Sánchez de Toca, el general Sánchez de Toca, que ha hecho un trabajo también encomiable. Los Profetas del Bosque se ha centrado en una comunidad casi de personas cercanas al bosque de Baviera que veían aparentemente hechos y estaban por escrito que luego han venido a sucederse o que están ocurriendo, que parece que pueden ocurrir. Él las llama señales de tráfico, son como indicativos
para que no hagamos el tonto y no vayamos hacia ellos, pero no son profecías agoreras. Vamos a hablar, como decimos, con un invitado excepcional. Santiago, James Bond y su imagen, bueno, pues poniendo una especie de con alicates en un teléfono, ha quedado completamente obsoleta. Ahora mismo se nos espía de una forma completamente distinta y auténticamente también eficaz. No tanto. Precisamente los sistemas son eficaces, pero también están sujetos a fallos. Si no, no hubiese sucedido el 11 de septiembre, si no, no hubiese sucedido la catástrofe de Bali, si no, no hubiese habido los fallos evidentes de inteligencia que ahora mismo está habiendo por parte de la campaña estadounidense en Irak. Todo es susceptible de fallar. Evidentemente hay que estar alerta, pero hay que estar alerta como en tantas otras cosas, porque siempre he pensado, y eso sabes que en este programa lo he manifestado muchas veces, que cada ciudadano es el que tiene que hacerse responsable de su propia libertad. A lo mejor nos espían los emails pues precisamente pues porque no nos hemos preocupado de descargar ese programa, ese PGP, para que no lo hagan. Primero hay que saber que está ese programa, claro, y no todo el mundo puede saberlo. Efectivamente. Pero realmente ese es el mensaje que debe de quedar, es decir, que realmente tendremos que en esta época en que la información está tan barata, pues hacernos un poquito más celosos de lo que vamos dejando por ahí. Katia, resúmenos algunas preguntas más que había, aunque ya prácticamente no tenemos tiempo porque llega el sorteo de la 11. Aparte de la cantidad de preguntas sobre Irak, si es una conspiración o no, qué intereses hay una muy interesante que se pregunta a un oyente, Óscar Adiego, sobre una denuncia que hubo en el Parlamento Europeo sobre empresas, porque la información obtenida se habría utilizado para que empresas como Boeing ganasen contratos frente a empresas como Airbus, si sabemos algo más de ello. Bueno, sí, por supuesto, la denuncia del Parlamento Europeo también está en el libro, y hay un dato curioso e interesante, no solamente el caso de Boeing y el caso de Airbus, sino el caso López de Arriortúa. López de Arriortúa fue espiado. Antes de que pasara de la General Motors a la Opel, ya se le estaba espiando. Y cuando trajeron a España, a los Estados Unidos, el pliego contra él para pedir la extradición, lo presentaron en la Audiencia Nacional, y claro, en la Audiencia Nacional se dieron cuenta. Hablaremos un día de casos relativos a España, de qué ocurre en España, estamos en Estados Unidos, pero qué pasa en España en concreto. Para terminar prácticamente, Nacho, tú me hablabas, yo no sé con qué grado, si era legendario, si no, hablábamos de este hombre, Dudayev, que con el teléfono móvil le localizaron, le mandaron 2 misiles desde kilómetros de distancia. Me hablabas algo del teléfono de Bin Laden, pero ¿esto es leyenda urbana, esto es un chiste o esto es verdad? En absoluto. En la base de Guantánamo hay un marroquí que está detenido. Era el que llevaba el teléfono móvil vía satélite de Bin Laden en Tora Bora en el momento en que los estadounidenses atacaron Tora Bora. Ese marroquí es considerado por el resto de detenidos en Guantánamo como un auténtico líder, el que le salvó la vida a Bin Laden. ¿Qué ocurrió? Bin Laden le entregó su teléfono móvil vía satélite, él lo conectó, los americanos pensaron que Bin Laden estaba ahí en ese momento y quien llevaba su móvil era el marroquí, mientras Bin Laden salía pitando. Enigmas de la conspiración. Sabéis que Milenio 3 es un programa muy amplio, que lo hace un equipo de periodistas, bueno, tocando todo tipo de temas, intentando llevaros la información que nadie os da. Ahora tenemos, yo creo que un colofón impresionante con los profetas del bosque. Santiago, Nacho, Javier, un auténtico placer, y espero que no sea, por supuesto, la última vez que tengamos esta tertulia y con este tiempo, ojalá, con esta cantidad de tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. En España, en las últimas horas ha habido noticias de este tipo. Viajaremos hoy a Castellón, un lugar donde no es muy peculiar tampoco que haya sucesos de tipo ovni, pero la noticia ha estallado en Segorbe y queremos saber qué ocurre, qué pasa. Vamos a hablar también de casos ocurridos en Mallorca. Iremos de lo más alto del cielo a lo más oscuro y frío de las profundidades. ¿Os acordáis, verdad, de aquel extraño sonido que mantenía en vilo a buceadores, navieros, personas que saben del mundo submarino? Pues bien, parece que ha habido nuevas noticias. Unos hablan de fraude, otros hablan de investigaciones, otros de animales. Milenio 3 nunca deja los casos, no solo los cuenta, hace un seguimiento minucioso de cada uno de ellos. Y hoy tenemos nuevas noticias. Y aquí estamos todo el equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y a los mandos con una bofetada, se puede decir así. Y digamos, podía reflejar muchos sentimientos, muchas contradicciones, muchas cosas que tenemos planteadas, cuadriculadas y que de repente se rompen. Foo Fighters, su nombre, 2 de febrero del 88, de Torrejón de Ardoz, que registran perfectamente, sin género de duda, lo que pasó esa noche, esa tarde-noche. Porque los hechos ocurrieron desde las 7 y se prolongaron hasta las 10, ni más ni menos. 3 horas de objetos extraños en el espacio aéreo español. Vamos a escuchar a ese piloto de la compañía Eugeli llamando, poniéndose en contacto con otras tripulaciones y asustado comentando
lo que acaba de pasar delante de sus ojos. Aurelio 104, delante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel en ruta pues para nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido 104. Extrañas esferas de fuego en nuestros cielos. El caso provocó portadas de periódicos, interpelaciones al Ejército del Aire, investigaciones que acabaron como siempre en los cajones del mundo del secretismo, pero había mucho más. Los investigadores, los ufólogos, los periodistas, poco a poco, en una tarea común, fueron sacando más y más documentos, más y más cintas de la caja negra. Diferentes aviones en un caso único, imaginemos por favor la escena. En vuelos distintos, coincidiendo en un punto del espacio, observan algo asombroso. Y en un momento de la grabación, estas grabaciones únicas en la historia de los fenómenos extraños en nuestro país, van interconectándose, comentando en tono de alarma lo que están viendo. Unos dan unas medidas, otros otras. Torre de control se queda realmente impresionada. Estaba ocurriendo ese 2 de febrero del 88. Foo Fighters, el vuelo de Aviaco 233 Alfa, era el siguiente testigo. Madrid, Cena 233 Alfa. 233 Alfa. Ya nosotros también nos cruzó de izquierda a derecha 78 millas fuera, solo vimos una estela. Pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha. Y nosotros despegando a la 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí. 651 recibido. En Madrid ya había con 341 más información, nos cruzó en un meteorito que cruzó por encima del nivel 290, descendiendo y se desintegró en esa zona aproximadamente. Meteorito, globo sonda, a veces las explicaciones intentan ser rápidas para calmar a los propios controladores aéreos y no digamos a los pilotos. Muchas veces con años de investigación nos damos cuenta de que eso no era así. No se puede decir quizá con frialdad que se nos mintió, pero sí que no se dio toda la información. Esta especie de top secret a medias es algo que ha perseguido en los últimos 30 años a estas bolas de fuego que viniendo de algún lugar, llegando con algún motivo a algún sitio, han atravesado nuestros cielos. Sería, digamos, la fecha clave o clásica, donde no nos cabe duda, en la que algo se posó, se mostró con alguna intención. Prototipos secretos, efectos atmosféricos desconocidos, nunca lo sabremos. Ahora mismo, mes de julio, hace una semana, el día 2 si no me equivoco, Castellón ha sido el último lugar donde por lo menos el pánico social, la expectación, la inquietud, se ha mostrado. Segorbe, un lugar donde no teníamos muchas noticias de acontecimientos parecidos, y toda una localidad que observa lo mismo que habían observado estos pilotos, una serie de círculos, de esferas atravesando el cielo. Varias agencias, entre ellas EFE, mandaba el teletipo a sus asociados, volviendo a poner la palabra OVNI en una noticia en este país. Nuestros compañeros de Segorbe, de Cadena SER Castellón, nos resumen la historia. Alejandra Mariner lo hace de esta forma. Bolas de fuego, así fue como las calificaron quienes levantaron la vista esa noche en Segorbe y observaron como una serie de objetos rojizos cruzaban el cielo ante el asombro de todos. Nadie sabía de dónde salían ni dónde se dirigían, pero era inevitable seguirlas con la mirada. Las llamadas alertando del suceso se agolparon en la centralita de la policía local. La primera idea que surgía de la boca y el pensamiento de los vecinos era que un ovni visitaba la comarca del Alto Palancia. Pero la siguiente hipótesis que se barajó, además de encasillar el avistamiento como un fenómeno extraño,
extraño fue que podría tratarse de un lanzamiento de aerostatos o pequeños globos que se elevaban en el firmamento aprovechando el menor peso del gas emanado de la combustión. Finalmente, esta fue la explicación final que ofrecieron las autoridades municipales del enigmático suceso, que los singulares y volátiles círculos de tono rojizo fueron globos aerostáticos lanzados desde el patio de un seminario donde se estaba celebrando una fiesta de fin de curso. Esta fue la versión oficial, como decimos, aunque ningún representante del seminario llegó a confirmarla, pero al menos sirvió para convencer a algunos, que no a todos, los que aquella noche vieron algo insólito volar sobre el limpio y estrellado cielo segorbino. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ocurría apenas hace una semana, de nuevo las preguntas en las calles, en las ciudades, de nuevo la inquietud, las polémicas entre personas que creen. Yo creo que esto no es cuestión de creencia, sino de descubrir si hay una verdad, si los casos son explicables, y Milenio 3 quiere estar siempre ahí, cuando los casos son misteriosos o se resuelven. La agencia EFE decía o comunicaba tiempo después, un par de días después, que un investigador de este tipo de fenómenos se había dirigido, era el único, a Segorbe para intentar entrevistar a las personas, sacar conclusiones. Ese investigador, miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, era Gabriel Gomis, y lo tenemos en conexión directa desde Castellón. Gabriel, buenas noches, compañero. Hola, muy buenas noches. Encantado de que estés con nosotros. Gabriel, sé que es difícil resumir, pero ¿qué ha ocurrido en Segorbe? Lo contaban los compañeros Alejandra Mariner de Cadena SER Castellón. ¿Has podido averiguar algo? ¿Había realmente esa expectación que parece que, digamos, destilaban los teletipos allí en esa localidad? Bueno, para empezar, pues comentaros que yo estoy en Alicante y el suceso fue en Segorbe, en Valencia. Y bueno, y sí que hubo algo de expectación, pues de todo hubo. O sea, hubieron personas que no lo vieron, hubieron personas que sí, hubieron personas que se lo habían comentado, habían otras personas que no. Y bueno, y como habías estado comentando y tal y como habéis hablado en la introducción, pues ha habido una serie pues de polémicas, si era, no era, si los pequeños aerostatos estos. Y bueno, y lo que sí que se hablaba, pues, este tipo de ovnis, sin entrar en hacer una evaluación de ovni con naves extraterrestres y este tipo de cuestiones, pues sí que vieron estas bolas de fuego pues atravesar con una cierta velocidad el espacio aéreo. Si bien algunos dijeron que no, que iban bastante despacito. Es un caso bastante curioso porque hay una gran cantidad de personas que han visto unas cosas y han visto otras, y hay unos puntos de vista bastante dispares. Es curioso, hay un fenómeno y parece, Gabriel, que la interpretación varía mucho, ¿no? Te encontraste, como dices, diferentes testimonios. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuánta gente se podría calcular que en esta localidad observó ese fenómeno en el cielo? Pues no lo sé, eso con seguridad, porque aunque tú estés con varias personas y hayas estado hablando con unas y con otras, pero yo calculo que de como poco las 500 personas, yo creo que sí. 500 personas. Quizá esté dando una cifra un poquito aleatoria, pero yo pienso que sí, porque tú piensas que fue en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio, la gente pues sale a la calle, toma una fresca y son momentos en que la gente pues suele estar pues más atenta a lo que hay por encima suya. Y fue en ese momento cuando vieron aparecer este tipo de bolas de fuego, entre comillas, en dirección sureste-noroeste, es decir, de la dirección de la localidad cercana de Galdo hacia la localidad de Navajas. Y bueno, yo soy más de la opinión de que pudo tratarse de un lanzamiento de bengalas, aunque claro, las bengalas no dan para atravesar todo ese espacio aéreo. Y sí, yo más me inclino hacia la cuestión relacionada con una reentrada meteorítica. Reentrada de meteoritos. Curiosamente, imagino que te has vuelto a encontrar, tú eres un experimentado investigador que incluso has recopilado en una obra 26 investigaciones inéditas sobre el asunto OVNI, obra que desde luego recomendamos a todos nuestros amigos de Milenio 3, además muchas de ellas centradas, ¿no?, en la comarca de Levante. ¿Te habías encontrado historias parecidas en esa región? Sí, la reentrada meteorítica, yo entre todos los archivos que tengo, pues suele ser uno de los casos más llamativos, porque quien ha visto, que no ha tenido la suerte de ver un meteorito, pues ver la magnificencia, ¿no?, y incluso a veces la grandeza de este fenómeno. Muchas veces estas reentradas pues son de desechos espaciales, pequeños desechos por supuesto, o de meteoritos que no son ferrosos, son de otro tipo de material,
y pueden producir en el espacio una estela que no solamente es blanquecina o amarillenta, sino incluso con colores como el rojo, el azul o incluso el verde. Gabriel, yendo un poco incluso, perdóname, a la sociología de todas estas cosas que nos interesan mucho y es digno de estudio, las personas volvían a acudir a la teoría de lo extraterrestre para explicarse, digamos, el último caso OVNI en España. ¿Volvía a salir esa palabra o la gente lo sentía o lo interpretaba? Sí, por supuesto. Cuando el momento en que se ve algo en el cielo y no se sabe lo que es, pues se acude de inmediato a la palabra extraterrestre y nave espacial y platillo volante. Hay personas que lo dicen en plan jocoso y hay otras personas pues que lo sienten más, pero bueno, dentro del fenómeno OVNI pues hay, como todo el mundo sabe, bastante desconocimiento porque es un fenómeno muy complejo de estudiar, que debe de ser abordado desde muchos puntos de vista y por desgracia siempre que se ve algo en el cielo que no se logra identificar, pues de inmediato viene a la mente por la palabra OVNI y de inmediato se forma en la mente una cuestión de asociar eso que hemos visto con un OVNI, que es una nave espacial de otros mundos. Hace apenas una semana hablábamos también con camioneros de Salamanca, muy asustados, habían visto algo muy parecido, y es muy interesante también para mostrar la otra cara, cómo demostrar también y contar a la gente cómo se investiga para que podamos llegar a casos resueltos, que creo que también son positivos, ¿no? Saber cuándo algo desde luego queda resuelto. Sin embargo, la centralita de allí de policía recibió un sinfín de llamadas, como nos contaban nuestros compañeros, y lo que es cierto es que se dio una primera hipótesis, ¿no? Hablaban de una especie de globos. ¿Tú eso lo has podido descartar o no te suena muy fiable? Es que por eso te he estado yo comentando antes que ha habido un poco de disparidad y de discrepancia en los relatos, puesto que primero había personas que decían que aquello se movía lentamente, que veían del orden de 2, 3 focos o bolas luminosas, otros que dijeron que lo habían visto con mucha mayor velocidad, mucha mayor celeridad, y hablaban de una pequeña agrupación que atravesaba el cielo, como he comentado, en dirección sureste-noroeste. Y oye, y podría darse incluso, yo se lo estaba ahí comentando a un señor, que quizá pues haya podido, puede haber ocurrido una concatenación de sucesos que se haya juntado, una retrada meteorítica, pues con una cuestión pues esto de pirotecnias o los globos que se han estado mencionando, etcétera. Por lo tanto, tenemos la polémica servida, seguirá ahí, pero parece que este caso puede ser explicable. Gabriel Gómez, compañero, pues muchísimas gracias por darnos el último punto, quizá del último caso OVNI. Queremos estar siempre a la última, que como siempre, y más aún en verano, dicen algunos que bueno, porque son serpientes de verano, y otros porque la gente mira más al cielo, pues surgen siempre en la palestra informativa. Un abrazo, compañero, gracias. Un abrazo a vosotros, buenas noches. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Pero la casualidad nunca viene sola, siempre se concatena, como decía nuestro compañero Gabriel Gómez, con otros muchos hechos. En las zonas de Zamora y Vitoria nos han llegado mails ese milenio3@cadenaser.com comentando sucesos en los últimos 10 días muy parecidos. ¿Algún fenómeno astronómico? Bueno, habrá que investigarlo, porque lo que procuramos es llegar a la verdad, sea esta cual sea. También desde casi el otro lado de Europa, a lo que era el antiguo telón de acero, han empezado a surgir noticias. Es curioso porque desde la llegada de la perestroika ha habido una apertura para este tipo de temas. Mucha gente nos pregunta si en los países de la antigua zona del este también se ven estos fenómenos. Caramba, que si se ven. Rodrigo Fernández nos cuenta desde Moscú, el corresponsal de la cadena SER, el caso que ha ocurrido recientemente y que ha llenado de nuevo, como hacía muchos años, las portadas de algunos periódicos moscovitas, entre ellos Pravda. Escuchamos, vía Moscú, a Rodrigo Fernández. Un ovni cruzó hace unos días los cielos de los alrededores de Moscú, dejando una estela multicolor. El testigo del fenómeno logró hacer varias fotografías del ovni, que llevó a la reacción del popular periódico Komsomolskaya Pravda. Artyom Mikhailov, de 30 años, relató que en el cielo oscuro de pronto vio una extensa franja brillante, que en un primer momento tomó por la huella de algún avión. Pero luego comprendió que no podía ser, porque la franja, amarillenta y con visos verdosos, serpenteaba e iba precedida de una miríada de puntos brillantes. Volaba a gran velocidad, sin hacer ningún ruido y con una trayectoria extraña, subiendo y bajando, y desprendía corrientes luminosas, recuerda Artyom. El ovni se encontraba, según él, a unos 600 metros de altura y a unos 2 kilómetros del lugar desde donde lo observaba. Representantes de los aeropuertos moscovitas de Sheremetyevo y Túsino aseguraron que no habían lanzado ningún tipo de sondas y que no sabían a qué se podía deber el extraño fenómeno.
La incógnita, la interrogante, lo que siempre queda con estos casos. Y como siempre también, quizá dentro de 20 años, de 15, de 30, nunca se sabe con certeza, descubramos una porción de la verdad. Sabéis que todo el verano, a las 10, sábados y domingos, Milenio 3 y por supuesto también este día el domingo, de 3 a 4. Y que intentamos, cambiando sábados y domingos, por la excepción hecha en La Coruña ayer, llevaros la última información de lo que está pasando en todo el mundo en torno a los misterios. Y aquí tenéis una muestra, ocurra donde ocurran los hechos, ahí están los corresponsales de la cadena SER. Os preguntabais muchos por esos casos clásicos, terribles. ¿Cuándo empezó la Unión Soviética, la antigua URSS, a hablar de estos temas? Y hubo una historia que recordamos una madrugada que tiene que, sin duda, unirse a estos últimos hechos que han llegado a la portada del Pravda. Ocurrió en 1989, en una población a 500 kilómetros del Moscú, llamada Voronezh, un lugar industrioso, gris, donde casi nunca ocurría nada, 500.000 de habitantes. Y de repente, yo lo recuerdo perfectamente, el telediario Primera Edición abría con una noticia increíble: extraterrestres aterrizan en una ciudad de la URSS. Se hablaba en esa noticia, en esas crónicas, que ocuparon de nuevo las portadas de los periódicos y páginas interiores, de unos niños, de un centro escolar, de cientos de testigos y de no solo una esfera que había tomado tierra, sino de misteriosos seres en torno a ella. El caso de Voronezh acabó también envuelto en enigmas, envuelto en respuestas que nunca acabaron de darse. Lo quisimos recordar, ahora que en la ya conocida como Rusia ocurren casos, se demuestra que el fenómeno ovni, que las bolas de fuego, es algo internacional, que no se ve de lenguas ni de razas. Ahora queremos recordar aquella historia. Vamos a abrir por segunda vez nuestro archivo secreto, donde guardamos un montón de expedientes que están ahí, y vamos a recrear, a revivir, a intensamente... Voronezh, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. 21 de septiembre de 1989, 8:30 de la tarde. 3 niños, Yulia, Vasia y Sena, salen de la escuela y se dirigen a sus casas atravesando un parque en pleno corazón de la ciudad rusa. De pronto, descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante. Con lentitud, la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la Tierra. Así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis, de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo. Según los testigos que presenciaron el fenómeno, el disco se abrió y de él salieron 3 figuras de humanoides, de unos 3 o 4 metros de altura, con 3 ojos muy luminosos. Las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento del terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres, así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas. El por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso, que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Milenio 3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto con todos vosotros, con vuestras dudas, sugerencias, peticiones, críticas, lo que queráis. El caso de Voronezh, por supuesto con muchos hechos legendarios. Parece ser que eso del niño que desapareció, esa supuesta arma, no fue tal. Como siempre, alguien ve algo, pero luego la interpretación varía. También parece ser que el torbellino del miedo psicosocial se unió
a todos los niños y profesores que fueron testigos de aquella historia. La pregunta es, ¿qué ocurrió de verdad? ¿Qué es lo que estaba allí enfrente? Y luego, ¿cómo ellos lo imaginaron? Y es que en una sola semana la actualidad informativa da para mucho, recorriendo España. Nos vamos a las Islas Baleares. Allí, el periódico Última Hora, diario Última Hora, en su edición del 8 de julio, volvía a sacar un tema que nos inquietó en su día. Titulaba así: buceadores catalanes aseguran haber escuchado sonidos extraños en la costa. Y desde luego que sabíamos a qué se referían. Ya desde hace algunos meses, muchos investigadores, incluso submarinistas profesionales, intentando captarlos, hablaban de una especie de martilleo, de traqueteo, en lo más profundo de las aguas de Sawyer. Han pasado muchos días y da la impresión de que las investigaciones no han llegado a buen puerto, nunca mejor dicho. Sin embargo, cuando todo estaba en calma, cuando se habían barajado sonidos de un tipo de tiburón, perforaciones clandestinas en el fondo del mar, cuando se había barajado de todo, de repente, el silencio. Y ahora se ha roto. Nuevos testigos, nuevos casos. Y por supuesto, Milenio 3 se marcha a Mallorca, el lugar de los sucesos. Chema Font, corresponsal en Mallorca de Milenio 3. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Pues perfectamente, intentando, saber, asimilar un poco la información, coordinarla, porque parece que los sonidos misteriosos, no sé si hablamos de los mismos, han surgido. Es el mismo lugar. Chema, cuéntanos un poco primero cuál ha sido la noticia y luego tus primeras indagaciones. Bueno, realmente he quedado un poco sorprendido al leer esta noticia en el periódico que has comentado, puesto que incluso habiendo estado pendientes de si volvían a repetirse o no, estando en contacto con escuelas incluso de submarinismo de aquí de Mallorca, no había vuelto a repetirse el sonido. Y bueno, según dice la nota de prensa, unos buceadores de una escuela catalana que prefieren mantenerse en el anonimato, bueno, dicen que los han vuelto a oír. Yo he ido, no los he oído realmente, no he escuchado nada extraño. Y bueno, al parecer, según estos dos señores, pues sí, efectivamente, pero no hay realmente ningún otro motivo como para creer que realmente se vuelvan a producir como se produjeron ahora hace un año exactamente, ¿no? O sea que lo misterioso, Chema, también es la noticia. Se habla de 30 de junio y 3 de julio en el port de Sawyer y también en un lugar concreto conocido como Torrente de Mortix, no sé si lo digo bien, y que ahí a unos 30 metros de profundidad empiezan a escuchar unos sonidos que, Chema, si son los que ocurrían en otras ocasiones, ¿cómo son los sonidos? ¿Cómo sería la radiografía? ¿Qué se está escuchando o qué se ha escuchado ahora o antes, o en ambas ocasiones, en las estaciones de Mallorca? Los sonidos actuales, que efectivamente están exactamente en la misma zona en la que se produjeron la otra vez. De hecho, en esta misma nota aparece Calatuent, que es donde el compañero Pedro Amorós estuvo realizando sus grabaciones. Estos sonidos vienen, según los testigos, a ser como los de un herrero golpeando el yunque, para entendernos un poco, ¿no? Pero difieren del sonido que daría el mar al hacer vacío en una cueva submarina, según estos expertos submarinistas, que no se han manifestado al respecto y que prefieren no volver a oír hablar del tema por los problemas un poco que les trajo de visionarios, etcétera. Ahí está el sonido, ahí cabe la posibilidad de que realmente se produzca, y yo creo que lo mejor que podemos hacer, Iker, es pues en estas fechas volver a dirigirnos para allá y ver si realmente se están o no se están escuchando. O sea que Chema Font, nuestro corresponsal, desde luego te vas a sumergir en el lugar de los hechos para intentar volver a captar o sentir esos sonidos, ¿no? Efectivamente, y bueno, la idea es ir con un equipo de audio y grabar lo que haya, y luego pues ya veremos qué es lo que realmente se ha captado. Y es que las teorías, bueno, primero la repercusión social en su época, cuando ya lo comentábamos aquí en Milenio 3 en esa primera emisión que dedicábamos al asunto de los sonidos de Mallorca, la repercusión a nivel de los medios de Islas Baleares ha sido tremenda, ¿no? Es decir, pocas veces un tema misterioso copaba tantas páginas y tantas horas de radio y televisión. Efectivamente, pero no ha sucedido así esta vez. De momento considero que la nota ha pasado bastante desapercibida, quizás un poco por lo enigmático, el no decir quiénes son, no decir a qué escuela catalana que comentan pertenecen, etcétera. Pero el año pasado es cierto que incluso la Universidad de las Islas Baleares se preocupó del tema.
cuando de la mano de las herejías medievales más importantes, como la de los cátaros, consiguió hacerse con un puesto de honor en el apretado mundo más creado. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues es la historia perdida, esas cosas que nunca se nos han explicado bien y que Nacho Ares, director de la revista de arqueología, recoge cada semana en las madrugadas, hoy de manera especial para mostraros a otro público, casi como si fueran porciones de un puzzle que nunca ha acabado de encajar del todo. También hay otra historia que personalmente me apetecía mucho, y es que vemos en ese milenio3@cadenaser.com que hay un sinfín de amigos y de amigas que nos preguntáis por temas que hemos tocado recientemente. Pues, por ejemplo, temas como la Sábana Santa, incluso hace poco el crimen de Cuenca, los sacamantecas. ¿Cómo podemos, digamos, retomarlos, aunque sean por espacio de un minuto? Pues haciendo lo que vamos a hacer, poniendo nuestro particular cronómetro y resumiendo 60 segundos del pasado de este programa. Ayer cumplíamos ni más ni menos la emisión número 100 desde el castillo en La Coruña. Una experiencia realmente alucinante. 100 programas dan para mucho. El segundo de ellos lo dedicamos a las casas encantadas, y más concretamente a casas encantadas, pónganse también comillas, donde había intervenido la Policía Nacional. Y sin duda uno de los casos más estremecedores que nadie se haya encontrado jamás era el de una familia muy humilde del barrio de Vallecas, en Madrid, los Gutiérrez Lázaro. Su hija, la hija de este matrimonio, había muerto tras practicar el juego de la Ouija, ese mal llamado juego que parece que a veces trae consecuencias nefastas. Una muerte atroz en una cama llena de muñecas de porcelana. Según su familia le cambia la voz y empiezan a ocurrir cosas extrañas, cosas desde luego nada agradables, y menos a estas horas. De esa habitación durante varios días salía una voz. Ellos la identificaban como la voz de Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, esa hija muerta. Una voz que decía mamá. En noviembre de 1992, la Policía Nacional, 4 inspectores, entran, encabezados por José Negrí, en esa vivienda. Parece que nadie aguantaba más, que los vasos y enseres se movían, que la familia llevaba una semana durmiendo en el salón de su propia casa, encajando la puerta con un mueble, porque algo parecido a una sombra negra aparecía con la propiedad de poder tirar las cosas, algo etéreo que empujaba objetos físicos.